tomamos la decisión de generar este tipo de charlas. Por un lado, también dejarlas grabadas, y al igual que cómo se va a realizar en operaciones agrícolas 1 y 3, también se han generado una serie de videos pequeños, cortitos o capsulitas, que reúnan lo más importante, ¿ya? El enfoque normalmente de cada uno de los niveles de las prácticas, los requisitos, o sea, qué es lo que se debería pedir en esa práctica, los requisitos, y ojo, muy importante para nosotros como docencia, los plazos, ¿ya? El objetivo en realidad en general de presentar ya esta información es que ustedes conozcan cuál es el enfoque y los objetivos de la asignatura, que es Operaciones Agrícolas 2, que es la práctica intermedia. ¿Ya? Indicar principalmente los plazos que son muy importantes. Tenemos algunos que no pueden tener margen, ya no podemos pasar de esos márgenes de tiempo. Y creo yo que el punto 3 también es muy, muy importante, es dar una oportunidad para poder responder diferentes tipos de consultas que puedan surgir de ustedes. Así que la participación en esta charla de ustedes es fundamental. Bueno, todos ustedes conocen esta estructura, ¿ya? Esta estructura es la del plan curricular que se encuentran cursando ustedes, ¿ya? Esto lo han visto más de alguna vez presencialmente en la oficina de docencia. Aquí tenemos todas las asignaturas que van cursando desde el semestre 1 hasta prácticamente el 10º, ¿ya? Esto es primer año, segundo año, tercero, cuarto, bueno, y quinto, que tienen el plan de especialización. Bueno, pues las asignaturas que están marcadas en rojo son las prácticas. Las prácticas son asignaturas claves, son muy importantes en el desarrollo de la carrera y la adquisición de competencias. Ustedes cursaron Operaciones Agrícolas 1, ya, ¿no? Y normalmente luego viene obviamente Operaciones Agrícolas 2. Ambas o todas las asignaturas en conjunto lo que buscan es que ustedes cumplan una serie de creditaje con diferentes tipos de conocimiento. Bueno, Operaciones Agrícolas 2, que es la asignatura que nos compete hoy día, ¿ya? Se inscribe como asignatura en el 5º semestre o todos los primeros semestres de cada año. Y para eso, ustedes previamente tienen que haber hecho la parte, bien digo, práctica. ¿Ya? Estas asignaturas tienen doble componente, un componente teórico y el práctico. Ustedes siguen un procedimiento, que es lo que nos interesa explicárselos ahora, para poder inscribir y validar la práctica o la alternativa de práctica, luego realizan su práctica en terreno, normalmente en etapa estival, o sea, en verano, y cuando comienza el primer semestre, ya, de cada año, en particular, los que van al día es el 5º semestre de la carrera, ustedes se inscriben la asignatura y en esa, bueno, ya veremos que se realiza prácticamente todo lo que es el trabajo más bien de escritura. Operaciones Agrícolas 2 es la asignatura AGR 375. Es una asignatura, como les adelantaba antes, que tiene una parte teórica y una parte práctica, porque se realiza en el semestre posterior a la práctica. Usted consigue su tema, su lugar, es aprobado, está asegurado, se va con un seguro, realmente es la imagen también de la PUCB en el lugar donde usted vaya a hacer ese trabajo, bueno, esa práctica, y el objetivo de la asignatura es analizar un sistema productivo en el que usted va a insertar su trabajo. El tema es, en este caso, el enfoque en Operaciones Agrícolas 2 es más bien analítico. ¿Ya? Cuando usted hizo Operaciones Agrícolas 1, tenía un enfoque más bien de conocimiento, de lo que puede ser una labor en el área agrícola, ¿ya? Y por lo tanto, el enfoque era, vea todo lo que corresponde a su labor, ¿ya? Anote, registre y luego presente. En este caso es bastante más focalizado el tema y para quien haya hecho sistemas productivos, ya en los últimos, bueno, en algún semestre anterior, tendrá más claro cuál es el enfoque. ¿Ya? Su producto final como asignatura es un informe y además una presentación de ese trabajo realizado en la práctica que le llamamos intermedia. En la carrera, ustedes tienen 3 prácticas, ¿ya? Operaciones Agrícolas 1, que como les comentaba, normalmente está más centrado en algún tipo de labor del tipo obrero o primer conocimiento, primer acercamiento a lo que es diferentes áreas agrícolas donde hayan podido realizar esta labor. Pero
En operaciones agrícolas 2, el enfoque va variando. Usted normalmente se focaliza en algún sistema productivo modelo, en algún tipo de cultivo, en alguna labor, en algún control de calidad en laboratorio, en fin. Por ejemplo, como muestra esta lámina, aquí tenemos una labor, tenemos un procedimiento dentro de un proceso productivo, como puede ser la obtención de fruta en el caso de chirimoyo. Probablemente, por ejemplo, podría alguno de ustedes tocarle trabajar en una etapa en particular donde tengan la posibilidad de trabajar en polinización al chirimoyo y debiesen de analizar muy en profundidad cómo se realiza ese proceso y además poder dar opinión fundada respecto de posibles soluciones o mejoras al respecto. ¿Ya? Luego tendrán las operaciones agrícolas 3, que es también una práctica como tal, como ayudante de agrónomo. Es decir, el enfoque en las tres prácticas es diferente. ¿Ya? Desde la 2 en adelante, la verdad es que va creciendo el grado de complejidad y de profundidad. Bueno, algunas imágenes. Yo les decía que en operaciones agrícolas 1 o la práctica 1, a algunos les habrá tocado la oportunidad de estar en campo, en vivero, en fruticultura, no sé, incluso en viñas, en fin, viendo productividad en invernadero, en fin, hay múltiples temas. En agroindustria también ha habido algunos temas, ¿ya? Pero el enfoque es diferente, más bien de contacto, conocer, describir. ¿Ya? Cuando hablamos de la asignatura Operaciones Agrícolas 2, les recalco, estamos pensando en un estudio más profundo de ese sistema productivo, o bien o requiere un análisis de la cadena agroalimentaria o parte de la cadena en la que usted se incorpore en el trabajo que vaya a realizar en su práctica. Al igual que en operaciones agrícolas 1, van a necesitar una persona, un profesional encargado de su supervisión. Y en este caso, preferentemente tiene que ser un ingeniero agrónomo. ¿Ya? Porque además, después de terminado su práctica, usted también tiene que ser evaluado por esta persona, ¿ya? Ahora, otro punto importante es, insisto, el enfoque que usted tiene que tener respecto a esa práctica es de análisis principalmente y de propuesta de soluciones. Tipos de prácticas, dos, hay muchas, ¿ya? Pero en particular usted puede tener la alternativa de insertarse, ya sea analizando algún tipo de proceso productivo, como por ejemplo aquí tenemos algunas ideas, ¿ya? Por ejemplo en algún trabajo de vivero para poder reproducir plantas, en un trabajo que pueda tener relación con lo que es sanidad vegetal o fitopatología u otro, en algún laboratorio de control de calidad, por ejemplo en alguna empresa, ¿ya? O como este voluntario aquí que está trabajando por recolección, ¿ya? Es decir, está evaluando calidad, pero en un laboratorio en particular, no es una labor rutinaria, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cultivos en alta densidad, bajo cubierta, en fin. ¿Ya? Aquí tenemos algunas imágenes del viñedo, por ejemplo, de la estación experimental, donde también en otras ocasiones ha podido darse alguna alternativa de practicados trabajando, por ejemplo, también al alero de algún laboratorio, por ejemplo, de algún profesor de la universidad también, que en estas condiciones de plan retorno y COVID también se están evaluando en este momento las posibilidades de albergar a algunos alumnos de ustedes, o sea, algunos de ustedes, por ejemplo, en una situación parecida. ¿Ya? También, insisto, temas hay muchos, ¿ya? A nivel de vivero, a nivel de cultivo protegido, ¿ya? A nivel de producción de frutales encubierta, a nivel de viñas, en fin, hay que analizar cómo puede ser la receptividad de de los posibles centros de práctica en estas condiciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema hidropónico, en fin, hay empresas también en nuestra región que trabajan muy fuertemente y hay mucha innovación al respecto. ¿Mm? Son múltiples las alternativas, ¿ya? Donde poder desarrollar esta práctica. Lo importante es el enfoque y cómo poder profundizar respecto de ese sistema productivo en el cual usted se va a insertar. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, producción de semillas, no sé, frutales, en fin, ¿ya? Lo mismo, y sistemas de vivero, las viñas, agroindustria, ¿ya? El tema o la posibilidad de temas es bastante variado. Lo importante es destacar los requisitos mínimos para poder ser aceptado como centro de práctica. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuáles son los pasos que normalmente hay que seguir para inscribir esta práctica
y luego ser aceptada. Para que sea aceptada, primero, la propuesta tiene que incluir a una organización formal. ¿Y a qué nos referimos con esto, con organización formal? Nos referimos a, por ejemplo, sea una empresa más macro, micro, una pyme o mipyme, ¿ya? En este caso tiene que estar formalmente constituida, con iniciación de actividades, o sea, tiene que ser detectable, no es una empresa, no, o sea, no tiene que ser informal. ¿A qué se refiere la diferencia entre formal e informal? Respecto del reconocimiento que, por ejemplo, puede tener servicios de impuestos internos frente a su labor, ¿ya? Segundo, muy importante también, no debe haber relación familiar entre el alumno y el dueño o el supervisor de la empresa, porque lo que queremos es que esto sea, que la evaluación sea objetiva, ¿ya? Idónea, ¿ya? Eso es un punto que normalmente no es transable. Usted al terminar la práctica va a ser evaluado, y si es evaluado probablemente con algún familiar, puede que haya, no sea totalmente imparcial esa evaluación. ¿Ya? Aun por muy bueno que sea el trabajo que usted pueda realizar, no es imparcial la evaluación. Tercero, yo les adelantaba que hay una gran variedad de empresas o centros de práctica donde usted podría consultar para poder realizar este trabajo. Podría estar dentro de ellas, por ejemplo, empresas dedicadas a la producción de bienes, servicios, ¿ya? Órganos de la administración del Estado, estamos pensando en ministerios. Por ejemplo, muchos alumnos nuestros van a consultar a organismos que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, INDAP. INDAP tiene programas SAT, PRODESAL, SAL. En el SAC también, normalmente, desconozco en este momento directamente si es que se está recibiendo o si hay una estrategia para poder reconocer o acoger alumnos en práctica, debido a esta situación de COVID de la que estamos tratando de salir, ¿ya? Ministerios, como les decía, por ejemplo, el de Agricultura o el Ministerio de Medio Ambiente también han tenido alumnos en prácticas a nivel 3, la mayoría, y algunos pocos en 2, pero normalmente son más en nivel 3. O, por ejemplo, algún otro centro de investigación dentro de la universidad o bien en otro. ¿Ya? Laboratorios, por ejemplo, de la universidad también podrían albergar alumnos siempre y cuando estén autorizados por la misma universidad, en esta universidad o en otra. Nosotros tenemos claro que dentro del grupo de alumnos que tiene que inscribir y hacer su práctica, tenemos alumnos de la región, de la sexta región, de Santiago, en fin, más al norte, por lo tanto las locaciones son diferentes. ¿Ya? No está restringido realizar este tipo de práctica en esta quinta región por razones obvias, ¿ya? Pero otro punto también importante es que se tiene que presentar una propuesta de práctica y luego el docente que va a estar a cargo de esta asignatura, que de hecho debe de confirmarse a la brevedad posible, de hecho, por eso mismo es que en este momento estoy dando yo la charla para difundir la asignatura, ¿ya? El docente que vaya a evaluar debe aprobar el centro de práctica. Usted no va, se consigue la práctica, la hace y luego la inscribe. No, previamente tiene que inscribir la propuesta de práctica para que sea revisada, para que en este caso el docente apruebe ese centro de práctica y siga el proceso. ¿Ok? Lo que nos muestra son las etapas y los plazos que hay que cumplir para desarrollar esta práctica intermedia o operaciones agrícolas 2. ¿Ya? Lo primero, estamos desarrollándolo en este momento, que es la reunión informativa, ya en esta manera virtual. Ya hoy estamos entregando la información clave para poder dar inicio al proceso de registro y de preinscripción de asignaturas. También, al igual que las otras asignaturas de operaciones agrícolas 1 y 3, ya hemos pensado en que era importante dejar un registro. Bueno, esta sesión se está grabando, va a quedar disponible, pero también va a haber una capsulita donde se muestre los puntos más importantes al momento de efectuar esta práctica. Bien, y eso va a estar disponible probablemente mañana en la mañana, si no mañana en la tarde. Ya lo va a poder tener y se va a subir a redes sociales, por lo tanto, quien lo necesite o no se haya podido contactar en el momento, lo va a poder tener a disponibilidad. ¿Ya? Ahora, mencionaba que la etapa 1
realmente parte con la presentación de los datos de la práctica, y eso lo hace cada uno de ustedes ingresando a un link donde van a contestar una encuesta en línea, y necesitan contestarla completa, no pueden omitir ninguna información de la que se les pide, ¿m? Porque si no el formulario no se procesa. Entonces es muy importante contar con la información necesaria de su centro de práctica que va a proponer. Ya vamos a mostrar qué información se pide. Segundo paso, usted ya rellenó ese formulario de preinscripción y luego el profesor de la asignatura debe de revisar si la práctica califica o no califica para ser aprobada. Esa recepción de antecedentes tiene un plazo de hasta el día 27 de noviembre, ¿ya? Ahora, normalmente siempre puede haber un margen de 1 o 2 días, ¿ya? Si es que llega algún tema o si surge la posibilidad, que lo entendemos, puede ocurrir, ¿ya? De contactar con algún agente de práctica un poco más cercano a la fecha. La idea es no atochar al profesor de la asignatura, o en este caso docencia, que vamos a apoyar en el proceso, y que todas las solicitudes se reciban prácticamente hacia final del proceso, porque no vamos a dar a tiempo para poder revisar y también seguir el procedimiento, ya que una vez que se haya revisado su propuesta y cuente usted con la aceptación de la práctica, ¿ya? La idea es resolver lo más rápido posible, pero en la medida que tengamos un flujo de solicitudes, podemos ir manteniendo nos proponemos tener un máximo de 72 horas desde que se recepciona, ojalá antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que usted cuente con la aceptación del tema, si es idóneo, usted desde docencia se emite lo que es una carta de presentación que va dirigida a la persona de contacto en el lugar donde usted debiese hacer su práctica. ¿Por qué? Porque se presenta el enfoque de la práctica, se dice y se informa a esa persona cuál debiese ser el tipo de trabajo en el que usted debería estar ocupado en esta práctica. En forma, no en secuencial, más bien en forma paralela. Otro punto súper importante es que, como estas prácticas normalmente se realizan en el verano y el semestre, ya, el semestre académico termina el día 9 de diciembre y luego vienen los exámenes, ya, durante todo el año usted está cubierto con un seguro, el seguro escolar. Pero en verano nosotros tenemos que tramitar el seguro de accidentes. Bueno, lo tramita realmente la oficina de la DAE, ¿ya? En Valparaíso. Y por lo tanto, ese es el punto clave, ¿ya? Y es que ese envío a la DAE de la solicitud de seguro de accidentes para que usted esté cubierto en el periodo de verano no puede sobrepasar del día 6 de diciembre. Una vez usted contaba con la carta de presentación enviada directamente por parte de docencia al contacto en el centro de práctica y con el seguro en el bolsillo, puede iniciar la práctica. A final de la práctica podrá ser, o sea, no podrá, se va a realizar una evaluación por el supervisor de su práctica. ¿Y esa práctica cuánto tiene que durar? Bueno, normalmente hablamos de un mes, pero realmente lo estricto son las 180 horas. ¿Y de dónde vienen esas 180 horas? Bueno, considerando una dedicación de tiempo de unas 9 horas por día, por 5 días a la semana, 9 por 5, 45, 45 por 4 semanas en un mes, me dan exactamente las 180 horas. Entonces, normalmente uno lo cuenta en horas. Puede que la práctica pueda variar en cuanto a los regímenes, perdón, de asistencia. Podrían ser medias mañanas, medias tardes. El punto es que cumpla esas 180 horas. Paso uno, ¿ya? Y esa es la pregunta por la que tienen que partir. Bueno, ¿cómo se preinscriben, ya? En AGR 375, Operaciones Agrícolas 2. Como les adelantaba, se han habilitado una serie de links, ¿ya? Para poder preinscribir la asignatura, que es el formulario. Ese formulario tiene una serie de datos que usted necesita primero para poder hacer la preinscripción. Ah, y un punto muy importante, todo el detalle respecto de estos procedimientos y otros que normalmente son informados, ya sea por jefatura de docencia o bien a nivel universidad, siempre se envían a los correos PUCB.
recibimos muchas consultas respecto de por qué no me llegó tal información, tal o cual, ¿ya? Y es porque existen casos en los que muchos alumnos no utilizan su correo PUCB o bien lo tienen bloqueado o normalmente no lo han usado ni una sola vez, tienen que tenerlos operativos. Y por lo tanto, para tenerlo operativo, me adelanto a la pregunta, ¿ya? Si es que alguno no lo tiene bloqueado, ¿ya? O no lo utiliza, debe de, o tiene algún problema, tiene que escribir a la DPD, ¿ya? Me parece que ahí Paula podrá poner en el chat en algún momento el correo de la DPD, que si no me falla la memoria es dpd@pucd.cl, ¿ya? Pero de todas maneras hay a corroborar. Ahora, datos que se les van a solicitar para preinscribir. La dirección de correo electrónico PUCB, nombre, apellidos, root, celular para teléfono de contacto. Ojo, que también tienen que tener cuidado y tienen que actualizar sus datos en el navegador académico, porque hay un porcentaje importante de alumnos que no tienen los celulares actualizados y ante cualquier incidencia, problema o información que se les quiera entregar, no la reciben por lo mismo. Así que, por favor, revisen el celular que tienen registrado en el navegador para saber si es el correcto. También, nombre del predio o la empresa, por ejemplo, donde realizarán la práctica, la dirección y específica, vamos, no vale colocar Quillota, Limache, ciudad, comuna, calle, número, mayor especificidad posible porque esa información se requiere para el seguro estudiantil. Fecha de inicio y término de la práctica. Eso normalmente tiene que estar establecido directamente relacionado con el número de horas de la práctica. ¿Te recuerdan que yo les mencionaba que tienen que cumplirse y ese en un periodo que puede ser un mes con un régimen de 9 horas al día, pero probablemente también puede variar esa dedicación? Nombre del encargado de la práctica, profesión del encargado de la práctica y correo de contacto. Esa persona va a ser con quien nos vamos a entender y a quien se le va a entregar esa carta de presentación con la que usted va a llegar, ¿ya? Número de contacto, bueno, su teléfono también. Puntos clave, labores que va a realizar en la práctica. ¿En qué va a trabajar usted? ¿Va a trabajar en la cosecha de cereza? ¿Va a trabajar en la clasificación? En fin, detalle, pero muy especificado, sobre todo en este caso de operaciones agrícolas 2. Recuerden que va incrementando el nivel de complejidad de trabajo que usted tiene que desarrollar. Eh, Otro punto también, y es muy atingente, ¿ya? Es que usted debiese de consultar sí o sí respecto del cómo está enfocando las medidas de prevención contra el COVID-19, por ejemplo, el predio, la empresa o la institución donde usted pudiese realizar la práctica. Porque esto es importante, ¿ya? Bueno, a nivel de instituciones gubernamentales, universidades, empresas en particular, hay una serie de medidas de profilaxis, es decir, de cuidados sanitarios, mascarillas, de entrega de implementos, por ejemplo, para la protección en su labor. Todo eso tiene que estar informado, ¿ya? Y si no está informado, usted lo tiene que consultar. Yo le recuerdo que este seguro de accidentes del cual estamos hablando, de esta cobertura, es de accidentes, no cubre incidencias por contagios de COVID-19. Por tanto, es muy importante tener esa información, ¿ya? Y mientras más, eh, a mayor formalidad de la empresa y a mayor norma de prevención, mayor seguridad también va a tener usted, ¿ya? Y eso es lo que nos interesa a todos. A continuación, este esquema de hecho lo organizó y lo realizó el profesor de Operaciones Agrícolas 1, lo encontré muy bueno, y es un diagrama de decisión respecto de los centros de práctica. Por ejemplo, esto parte de la siguiente manera. Usted, alumno, propone un centro de práctica. Y lo primero que consulta es, bueno, ¿me sirve o no me sirve el tema de esta práctica? El profesor de la asignatura, sea de 1, 2 o 3, en este caso 2, va a determinar si sirve el tema, si es ad hoc, ¿ya? Y en ese caso, bueno, si sirve o si no sirve. En el caso en que no sirva, el alumno debe de buscar otro centro de práctica, ¿ya? Y volver a proponer. Pero en el caso que sí,
el tema sea idóneo, el centro de práctica cumple con lo necesario para realizar la práctica, ya normalmente el profesor de la asignatura nos avisa a nosotros, a docencia, para que evitamos esta carta de presentación que va a ser enviada por el profesor al centro de práctica, para que estén enterados de que usted va en representación de la PUCB. Por otro lado, en forma paralela, nosotros, docencia, informamos a la DAE para que comience la tramitación de ese seguro de accidentes, para que usted cuando ande con los dos documentos, la carta y la tramitación de los seguros de accidentes, pueda, y habiéndolo recepcionado el centro de práctica, pueda iniciar su trabajo. Así es el esquema, no antes, no se parte la práctica sin tener, o no está validada sin tener estos dos documentos y el visado de docencia. Como les decía, bueno, revisaremos este sistema y mientras antes puedan determinar o buscar algún centro de práctica, tienen más tiempo en el caso de que la propuesta inicial no sea o no cumpla con los requisitos. Pueden tener más tiempo para buscar otro centro. Ese es el sentido. Ahora, como contactos para poder hacer diferentes tipos de consulta, ¿ya? Obviamente estamos disponibles nosotros, Jefatura de Docencia, yo como les decía, soy Mónica Valdenegro, soy la jefa de docencia, en este caso en funciones, y estamos también en docencia con la coordinadora de gestión académica, que es Belén Escobar, aquí les dejo su correo, y también con la Secretaría de Docencia, que es Paula Gómez, quien está en este momento también acompañándonos en esta charla, y bueno, aquí dejo ambos correos, ¿ya? Esos serían las personas de contacto para poder recibir otro tipo de dudas que puedan surgir a raíz de lo mismo. En relación a, bueno, ya vamos a analizar en la etapa de consultas las dudas que puedan tener ustedes, pero comparto lo que comentábamos en la charla anterior de Operaciones Agrícolas 1 hace unos días, ¿ya? Antes de la práctica, y más aún en condiciones virtuales, como hemos vivido este año, es muy importante que usted no llegue en blanco a la práctica. Imaginémonos que ya pasó por el periodo de aprobación, cuenta con los dos documentos, inició su práctica. La idea es que nos llegue en blanco y que al menos conozca previamente su centro de práctica, que puede ser una empresa tradicional, una pyme, es decir, conformada formalmente, que puede ser también un laboratorio en esta u otra universidad, o bien un centro de investigación, ¿ya? A diferentes universidades y también en centros privados tienen cabida normalmente para alumnos en práctica y más en un nivel más avanzado. Centros de transferencia tecnológica, organismos de la administración del Estado, yo les mencionaba, ministerios, normalmente trabajamos, nuestros alumnos buscan vincularse normalmente con entidades dentro del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente, que son los más habituales, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, cuando estamos hablando a nivel de empresa tradicional o pyme, ¿ya? Esta locación, ubicación donde está la empresa podría entregarle información respecto de, por ejemplo, datos generales que va a tener que incluir usted en su informe, ¿ya? Datos respecto de la ubicación, datos de suelo, clima, manejo de especies cultivadas, si ese fuera el enfoque, en fin. Si usted está pensando en consultar respecto de alguna posibilidad de práctica en algún laboratorio o algún centro de investigación, normalmente se cuenta con páginas web y usted puede revisar quiénes son los académicos, cuáles son sus líneas de investigación, quién podrá tener proyectos o no, porque normalmente uno los declara, ¿ya? Y eso permite ir consultando. Y están los correos también de los profesores, eso a nivel, perdón, a nivel PUCB y a nivel de otras universidades y centros. ¿Ya? A nivel de centros de transferencia tecnológica, donde también, no, bueno, no he contado también, pero también pudiese ser alguna alternativa a otro tipo de centros, el tipo INEA, por ejemplo, también se entrega información en sus páginas web, ¿ya? Bastante información. ¿Ya? En el caso de ministerios también, y departamentos técnicos también, incluso hasta municipalidades en algunos casos, entrega información respecto del lugar donde usted va a llegar, para que, insisto, no llegue en blanco. Durante la práctica, normalmente lo que buscamos, ¿ya? Lo que busca una práctica es, primero, tener contacto con un ambiente o alguna temática del área agrícola, ¿ya? En este caso, con mayor
profundidad. Pero también lo que busca es que usted desarrolle habilidades, ¿ya? Un lado, habilidades blandas, habilidades emocionales. Entonces es importante, y considerando que usted es la carta de presentación de la PUCB, en este caso, de la Escuela de Agronomía, que se presente correctamente con su supervisor. Parece tan de perogrullo, pero también señalar que uno, lo cortés, ya facilita y abre las puertas, ¿ya? Normalmente salude a quienes vea durante el día dentro de su área de trabajo, ¿ya? Y en la medida de lo posible, y siempre consultando previamente para poder guardar registro de lo que hace, podría probablemente sacar fotografías de las labores realizadas paso a paso, ¿ya? Siempre con permiso del supervisor. Sacar fotografías, no sé, instrumentos, herramientas o incluso procedimientos desarrollados, ya sea en un centro de investigación, laboratorio o bien en un sistema productivo intensivo, como puede ser un sistema en invernaderos u otro, ya sacar fotografías del cual es la indumentaria de trabajo y sobre todo implementos de cuidado, más aún en esta situación de exposición a COVID, ¿ya? Entonces, normalmente esos son resguardos, ¿ya? Y de hecho, cuando un supervisor, normalmente de un lugar en el que usted hace la práctica, lo ve, le autorizó previamente sacar fotos y lo ve que usted está guardando registro, eso también es un incentivo a que se cumplan las normativas. Por eso mismo, también llamamos a no aceptar condiciones perjudiciales para la salud. De ahí es que es importante que usted en el primer momento de contacto y al empezar la práctica consulte respecto de cuáles son las medidas de cuidado, ¿ya? Para esta pandemia o para otras condiciones, ¿ya? Medidas de seguridad también, por ejemplo, si necesitara bototo de seguridad, si estuviera en un lugar donde pudiese tener trasiego de material pesado que pudiese caer a sus pies, también hay que consultar respecto a eso. Al igual que en operaciones agrícolas 1, también es muy importante, ya que la memoria es frágil, todos tenemos memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y a largo plazo. Pero entre tanta cosa a veces se nos olvidan los detalles. Y como usted va a hacer la práctica y luego en el periodo del próximo semestre va a inscribir la asignatura y va a ponerse a escribir, es bueno siempre armar una bitácora escrita del proceso productivo en el que se inserte, con mayor detalle, normalmente eso en un horario que no intervenga, no sé, que no interrumpa sus labores, ¿ya? Ahora, insisto, también, toda información registrada es información que después le sirve como insumo para trabajarlo durante el próximo semestre. Describa condiciones de trabajo y, como decía, como el enfoque es analítico y también de propuesta de soluciones, tantee, ofrezca, pero no imponga alternativas dentro de las posibilidades. Usted puede ser un aporte, y un aporte importante, ¿ya? En el lugar donde se inserte. Considere también de que puede ser, ojo, después de la práctica también, podría ser llamado a un posible trabajo a futuro o en una etapa posterior, como ha ocurrido en algunos casos, bueno, no en algunos casos, en bastantes casos con nuestros alumnos. Por eso es importante mantener contacto con el supervisor una vez terminada la práctica, dentro de lo posible, y realizar un análisis profundo y concluir acerca de ese sistema productivo analizado, ¿ya? ¿Por qué? Y no solamente buscando mejorar la evaluación del supervisor, sino que es que hay que tener perspectiva. Probablemente podrían, insisto, llamarlo de una temporada a otra en un trabajo un poco más elaborado. ¿Mm? Bueno, a continuación de esto, yo ya he hablado bastante, creo que me imagino que tienen una serie de preguntas. Vamos a dar el paso, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, voy a dejar de compartir pantalla para ver el chat porque no he tenido oportunidad de verlo en este momento. ¿Mm? Eso le iba a comentar. Sí. Hay varias preguntas. Bueno, Felipe Fedel dice, ¿se puede hacer la práctica en el mismo establecimiento de la práctica 1 con distinto enfoque? Claro, depende del lugar que esté planteando. Pero, bueno, hay diferentes sistemas. No sé si alguien pueda silenciar. Ya. Ha ocurrido, por ejemplo, en sistemas de producción intensiva, llámese producciones en invernadero, producciones frutales, o bien viñas, por ejemplo, también
muchos alumnos nuestros han partido, por ejemplo, participando en la vendimia, ¿ya? Y lo han inscrito, por ejemplo, como operaciones agrícolas 1. Al otro año han podido mantener el contacto, por ejemplo, con esa viña u otra, y han, por ejemplo, ingresado a trabajar mano a mano o de ayudante, por ejemplo, del supervisor de lo que es la vendimia, y por lo tanto la labor es diferente, es una perspectiva un poco más global, ¿ya? Y en tercer nivel, incluso en la misma o en otra, pueden entrar a trabajar como ayudantes agrónomos. Pueden darse casos, ¿ya? Y yo normalmente, bueno, si se da, fabuloso, pero lo mismo puede ocurrir a nivel de universidad. Sí, Danitza, ¿sabes qué? Bueno, no sé, Paula, tú estás marcando el orden de las Sí, preguntas. profesora. María Jesús con su... ¿Ya? Uy, a ver, vamos a ver. Puedo hacerlo en una municipalidad de departamento medioambiental. A ver, ¿Puedo sí, se escucha cortado, Paula, pero ahora puedo ver el chat. ¿Ya? En respuesta a María Jesús, habría que analizar cuál sería la labor o el sentido de la práctica en ese departamento medioambiental, ¿ya? Porque está refiriéndose al encargado de medio ambiente de la municipalidad, no ministerio. No sé si está No, María dice Jesús. municipalidad, municipalidad. Ya, habría que analizar el tema. Yo me recuerdo cuando estaba a poco de ingresar a la universidad, me tocó evaluar algún tema y participar en alguna de estas comisiones para evaluar los exámenes de operaciones agrícolas, y vi un trabajo justamente, pero el trabajo tenía que estar muy focalizado y relacionado con un área agrícola o con un efecto real. O sea, hay que analizar el qué tipo de trabajo. Si usted va a estar en una oficina y va a estar timbrando papeles, no es el sentido de la práctica, ¿ya? Entonces hay que analizar bien cuáles son las labores que le darían a usted en ese departamento como estudiante en prácticas. ¿Mm? Por eso Ámbar mismo hay que escribir. Ámbar Ponce consulta, ¿por qué razones se podría rechazar la práctica? Bueno, primera razón por la cual podría rechazarse la práctica pudiese ser de que usted va a considerar una labor, por ejemplo, que es rutinaria. Me explico. Si usted fuera a registrar una labor como control, por ejemplo, de calidad en un packing de fruta, ya que es clásico el ejemplo para operaciones agrícolas 1, pero a lo mejor lo presentara como trabajo dentro de un packing, pero siendo usted el supervisor, sería una labor rutinaria. Lo que se quiere es que usted haga una elaboración, o sea, que analice normalmente un proceso productivo o bien un procedimiento, en el caso de poder acoger, por ejemplo, lo que plantea María Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, sería respecto a eso. Primero, el tema. Segundo, la duración de esa práctica, porque usted tiene que cumplir los 180 horas. No puede ser una práctica que dure un tiempo inferior a esas 180 horas, principalmente. Eso es lo primero. A ver, que la empresa Profesora, estuviera, tal como pusimos los requerimientos, que no estuviera constituida, o que fuera una empresa con la que usted tuviese un nexo, por ejemplo, familiar u otro. lo importante también recalcar que las 180 horas las tienen que tener listas antes de empezar la asignatura. Ese es otro punto súper importante, ¿cierto? Porque al momento de iniciar lo que es la asignatura, que es en marzo, tendría que estar terminado, obviamente. Antes tiene que estar terminado ese trabajo. ¿Mm? Se termina un periodo y luego se inscribe. No se solapan los procesos. Pero es eso, la respuesta en relación a rechazos de práctica, principalmente por tema, por tiempo, por formalidad de la empresa y por nexo con la empresa. ¿Mm? Hay algunos casos en particular, o sea, de hecho estoy viendo a Camilo que estuvo con nosotros en la charla de operaciones 1, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, nos planteaba la duda respecto de un emprendimiento y justamente que cuestionábamos, bueno, cómo se va a evaluar o se va a poder autoevaluar su rendimiento en una práctica de este nivel. Casos en particular, yo les solicitaría que nos los plantearan directamente. Bueno, en el link tienen un espacio para poder detallar cuáles son las labores que usted realizaría, pero además
le agradeceríamos como jefatura de docencia que enviase a los correos de contacto más detalles respecto de su propuesta, para poderlo analizar como corresponde. ¿Ya? Valentina Angulo consulta, ¿se puede trabajar en una industria ganadera? Tendría que puntualizar cuál sería realmente el trabajo en esta industria ganadera, porque en realidad en nuestra escuela, bueno, tenemos una asignatura, ustedes tuvieron una asignatura después de sistemas productivos que es ganadería general, ¿ya? Con la profesora Loreto Cerda, pero no tenemos una mayor especialización en esa área, ¿ya? Todo depende del enfoque del trabajo en la industria ganadera, ¿ya? Porque lo mismo que comentábamos respecto del trabajo en un departamento medioambiental de la municipalidad, depende del enfoque del trabajo, las labores que le destinen a usted, ¿ya? Por ejemplo, si el trabajo está más relacionado, por ejemplo, con el manejo de los animales o la reutilización, no sé, de los residuos o del compostaje para poder dar una alimentación animal, bueno, allí entramos a analizar el tema, y pudiese ser, pero estamos hablando en el tema de los supuestos. Usted tiene que proponer y dar el mayor detalle de lo que es la propuesta de su tema. ¿Mm? A ver. Dani Ah, Nino pregunta, dice, sí. en caso de hacer la práctica en un laboratorio en la universidad, ¿qué medidas se están tomando en la universidad contra el COVID-19? Te agradezco la pregunta, Danitza, porque en realidad en este momento, bueno, no sé si todo el mundo está enterado, pero se está en un trabajo de plan retorno en una fase más bien intermedia, donde, por un lado, los académicos estamos asistiendo con una frecuencia y a regularidad a la universidad, tenemos ingreso a la universidad, el personal administrativo normalmente todavía no ha vuelto, pero en relación a la posibilidad de poder albergar alumnos en diferentes laboratorios, no sé, laboratorio de fitopatología, el laboratorio, por ejemplo, del profesor Cunio, donde entiendo existe alguna consulta al respecto, eh, se manifestaron la necesidad de aprobar primero los cupos para que puedan ser admitidos como alumnos en práctica. ¿Dónde y cuándo? Bueno, en la escuela y en periodo desde enero en adelante, ¿ya? No antes. Segundo, medidas contra el COVID. Bueno, hay una serie de restricciones, ¿ya? Hay una serie de restricciones respecto de ingreso por aforo de personas, hay unas medidas de sanitización que son bastante frecuentes, hay restricción de uso, al igual que en los recintos cerrados, de mascarillas, hay desinfectantes, hay, como digo, una frecuencia de limpieza que está establecido por calendario, está todo delimitado en lo que es el edificio de investigación, ya que es el que está funcionando. ¿Ya? Hay otros laboratorios que pueden estar habilitados, por ejemplo, micropropagación, ya en la parte trasera también sigue funcionando, laboratorio de suelos entiendo que no está funcionando y que normalmente podía albergar a alumnos de operaciones 1, pero no está funcionando en este sentido, también albergaba alumnos de operaciones 2, pero en el momento entiendo que no está funcionando. El punto es que hay medidas de sanitización, por un lado, ya que se están cumpliendo de acuerdo a los estándares de la PUCB, tanto en Casa Central como en nuestro campus. Por otro lado, se exige, como decía, como en todos lados, el uso de mascarillas, desinfección, hay una rutina y una distribución incluso de los espacios para poder utilizar incluso, no sé, pues, desde los baños, por sección donde usted se inserte y el laboratorio donde se inserte. Toda esa información, ya de forma general, en cuanto a las normativas de cuidado, está en la página de la PUCB. Existe un link bastante importante donde habla del plan retorno PUCB y ahí puede bajar una serie de información e infografías respecto de lo que se está haciendo contra el COVID-19. Y se está recopilando hasta esta semana, me parece, o inicio de la próxima semana, qué profesores, en particular en el campus nuestro, pudiesen ofertar espacios o cupos para operaciones agrícolas 2. Eso está en proceso. ¿Ya? Así que yo le recomiendo contactar nuevamente a su profesor
¿ya? O a su profesora, y también hacernos bueno, puede consultar en diferentes partes, no sé, y consulto, Paula, probablemente pueda ser más importante o más directo preguntarle a la secretaria académica que está gestionando el plan retorno y recogiendo esos requerimientos, ¿no? A mí me parece que debiese ser de esa forma. A ver, dice, bueno, no María sé, Jesús ya, perfecto. dice, ¿qué pasa si hago todos los papeles que me piden, pero al final no puedo hacer la práctica este verano? Ah, bueno, la idea normalmente es que uno haga a ver, normalmente lo que pasa es que uno hace los contactos, bueno, uno como alumno, digo yo, el alumno o alumna hace los contactos, valida la práctica, eh, y puede llegar a hacerla y luego tiene que inscribir la asignatura. Ocurren dos cosas, o bien usted hace la práctica, sigue todo el procedimiento como corresponde, y no inscribe la práctica por A, B o C, y tiene que inscribirla un año después, porque las asignaturas de operaciones agrícolas 2 se dictan solo los primeros semestres. Puede ocurrir que, como dice usted, dice, hágase todos los papeles que le piden, pero al final no puedo hacer la práctica este verano, pues tendrá que iniciar el proceso nuevamente en la próxima oportunidad, ¿ya? Y la validación, ¿ya? No puede, porque de hecho pueden cambiar muchas cosas de una temporada a la otra. No, no hay más alternativa allí. ¿Mm? Aline Núñez consulta, ¿con quién me debo contactar específicamente si deseo hacer la práctica en la universidad? Espera, Paula, porque aquí hay dos preguntas antes. Hay una de Monse que pregunta, ¿ya dieron fecha? Hola, Montserrat, profe, ¿me escucha hola, bien? ¿cómo estás? Sí, sí, te ¿Cómo escucho. está? ¿Bien y usted? Bien, gracias. ¿A qué te refieres en Sí, particular? lo que pasa es que me conecté un poquito tarde, disculpe, profe. A que si habían dado fecha por el tema de hacer la práctica en el laboratorio de la U. Lo que pasa, bueno, yo le había mandado un correo a usted Ujú. con anterioridad diciéndole el tema del laboratorio de Ítalo. Entonces quería saber si es que en el rato que yo no estuve habían dado alguna fecha que se podía volver o no. Pero ahí escuchando me di cuenta que algo de enero. O sea, es justamente lo que estábamos hablando antes. Lo que dijimos es que esta semana, sí, a inicios de esta semana, nosotros tenemos consejo de profesores los días lunes, a inicios de esta semana se comenzó a recoger los casos de laboratorios que podrían acoger a uno, dos o más alumnos, normalmente no debiesen ser más de dos de acuerdo a los espacios físicos que se tienen por laboratorio. Y eso se envió o se está enviando a la secretaria académica, que es la profesora Patricia Peñalosa. Entonces está en procesamiento, ya porque los casos en particulares de funcionamiento de laboratorio son los que se coordinan con Casa Central para los permisos. Ese es el punto en el que se está, ¿ya? Ya, Pero se está procesando toda esa información para poder iniciar las posibles prácticas desde enero en adelante. ya, ya. Ojo, que Muchas gracias. para, nos sorprendió la charla que se dictó de Operaciones Agrícolas 1. Eh, Usted, para poder inscribir la práctica y hacer todo este procedimiento y poder solicitar el seguro y demás, tiene que ser alumno regular. Parece de perogrullo, pero tiene que estar cursando asignaturas en este momento, ¿ya? Porque si no, ¿cómo podemos extender un certificado o un seguro de accidentes en el verano si usted, por ejemplo, está desvinculado en este momento? Ya, yo asumo que están todos como con la calidad de alumno regular. Ujú. ¿Ya? Eso. Vi que también había una pregunta que se había saltado, que era de Camilo Carvajal. Pregunta, me imagino, por el centro de prácticas, si pudiese ser en el Ministerio de Medio Ambiente, en la oficina de Viña del Mar, dices tú, porque ahí es donde está la oficina. ¿Mm? Bueno, puede ser alguna alternativa. Habría que consultar si es que el Ministerio de Medio Ambiente recibe alumnos en práctica 2. Normalmente han tenido alumnos en nivel de práctica 3, ¿ya? Porque los temas son bastante más profundos, hay diferentes áreas, como podrán también ver información online. Hay mucha información online en el Ministerio de Medio Ambiente y podrán ver que está la línea normativa, la línea de recursos naturales, la línea de educación ambiental, en fin. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo que ante la consulta escriba, normalmente hay una OIRS, ya hay un personal que recibe esas consultas y las deriva al departamento que corresponda, y tiene que hacer la consulta a la brevedad.
¿Ya? Ahora sí, creo que ahora vi la consulta de Aline. Claro, ¿con quién me debo contactar específicamente si deseo hacer la práctica en la universidad? Lo mismo está muy en sincronía con la consulta que hacía Danitza Carniño. En este caso, sería ideal saber, bueno, si usted tiene interés de trabajar con algún profesor que esté a cargo de algún laboratorio en particular. Y si es así, puede hacer la consulta directa con el profesor que es encargado del laboratorio. Por ejemplo, en la escuela tenemos que el laboratorio normalmente de fitopatología, fisiología post cosecha, también el laboratorio de biofísica y fisiología vegetal del profesor Cunio, en fin, ¿ya? Que pudiesen haber, que podrían albergar, pero siempre tiene que estar la confirmación primero de la autorización, y eso está en proceso, ¿ya? Recuerden que les dije que esa información los profesores que ofertan cupos la están enviando esta semana, ya a la secretaria académica, esto es cambiante, ¿ya? ¿Qué más? Ajá, Clemente, ¿cómo estás, Clemente? Bertrand. Veo a muchos alumnos míos de sistemas, ¿ah? Los reconozco. Clemente dice, ¿sería pertinente tomar para la práctica 2 ser el ayudante del sistema de riego y nutrición en cultivo de nogales? ¿Dónde? Eso sería, bueno, hay que ponerle apellido. ¿En qué empresa? ¿Con qué longitud de tiempo? Eh, Dar más detalles de la labor, ¿ya? Pero normalmente temas de este tipo, ya asociados a alguna empresa en particular o alguna pyme o mi pyme, sí se han analizado, se han aprobado, pero hay que ver el detalle. Y lo otro que, bueno, agradezco la pregunta, porque respecto de, dice, el seguro y el certificado de práctica se van a manejar de manera virtual. Exactamente. O sea, en esta condición virtual, el seguro de accidentes, que se tramita una vez, recuerden, aprobada la práctica y una vez enviado la carta de presentación de ustedes a los centros de práctica, que se envía directamente a la persona que los va a supervisar, ¿ya? Bueno, ese seguro también se va a enviar de manera virtual. A nosotros nos llega de manera virtual y nosotros debiésemos de derivarlos a través de, entiendo, Paula, del profesor de la asignatura, ¿verdad? La carta sí, el seguro lo vamos a ver nosotros, Ya. pero por eso es importante que manejen el formulario de forma completa con la información que se les pide, porque si no tenemos el mail de contacto no vamos a poder enviar los documentos. Y el que no completa el formulario de manera íntegra tampoco va a ser tomado en cuenta, así que eso ténganlo bien clarito para que lo rellenen completito. Por eso mismo conviene que si usted tiene interés, por ejemplo, de trabajar, hemos escuchado, bueno, he visto interés en varios ministerios o incluso en algún servicio público, contáctese previamente con el servicio, ubique al encargado, consulte quién es el encargado y con esa información en la mano, ingrese y complete el formulario. Porque si no, va a quedar, o sea, no se va a procesar el formulario. Segundo, lo otro que mencionaba Clemente es si el certificado de práctica, una vez terminado, ¿ya? Que emite el empleador o la persona además que los evalúa, efectivamente se va a manejar virtual, ¿ya? En los otros ciclos normalmente se enviaba con el alumno en un sobre sellado. Bueno, en este ciclo que es extraordinario lo vamos a manejar de manera virtual. ¿Qué más? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, no sé quién eres, que Soy no veo Ignacio, muchos. ¿Ah? soy Ignacio Ignacio, Alba. hola, ¿qué tal? Dime. Le quería hacer la consulta porque yo ahora estoy trabajando en una plantinera que tiene hortalizas y también trabajan con cucurbitáceas, que serían los Ya. pepinos, melones, sandías. Ujú. Pero yo todavía no consulto como para poder hacer la práctica, porque también quería tener claro, por ejemplo, si aquí en esta plantinera, qué es lo que yo tendría que recopilar, qué datos tendría que recopilar de acá. Porque yo en especial me quiero enfocar también en lo que es la hortaliza. Tienen harta lechuga acá, brócolis también, tienen coliflor. Y, por ejemplo, ¿tienen algún sistema o alguna programación de la distribución de esas hortalizas? No sé, ¿distribuyen algún proveedor en particular? Tú podrías perfectamente analizar el sistema de producción completo y tomarlo como un modelo. Estoy hablando al aire, ¿ah? Directamente. Ya, Por como puede ejemplo, ser aquí lechuga, puede ser otro. ¿Mm? ellos tienen cámaras desde la siembra
tienen cámaras de injertos también, tienen invernaderos donde son de crecimiento, y ellos también hacen despacho ya cuando la planta cumple un cierto tiempo, ellos hacen despacho a diferentes empresas. Ese tipo de trabajos normalmente vienen especificados con empresa y labor, bueno, normalmente califican para este tipo de temas. O sea, insisto, todas las empresas pueden ser posibles de aprobar. El punto está en que usted detalle bien en qué específicamente va a trabajar y se diferencia en las operaciones agrícolas 1. Recuerden que yo les dije que en Operaciones Agrícolas 1 el foco era más bien conocer lo que se hace, pasar probablemente de una estación a otra, o muchos, a veces les toca trabajar en un área nada más, pero en Operaciones Agrícolas 2, ¿ya? El foco es más bien analítico. Si usted está en una empresa que tiene una logística para poder sacar en un par de meses, no sé, a mercado, por ejemplo, lechugas u otros productos, tiene una lógica de distribución, tiene una lógica de calidad, tiene tiempo, tiene secuenciación de tareas, tiene rutas críticas, ¿se recuerdan de eso? Sí, 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 me recuerdo. Tiene una serie de etapas que son claves, entonces su análisis es súper importante en este caso. Bueno, entonces vendría siendo más o menos un análisis entonces desde la primera etapa de lo que es la siembra a lo que ya cuando el producto va a salir en venta, ¿o no? Eso tendría que analizarse completamente todo eso, ¿cierto? puede ser una alternativa, pero lo importante es que pidas la información, que la tengas toda y que realizas la preinscripción. Bueno, todos realicen la preinscripción porque ese es el paso 1. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ok. ¿Está bien? A ver, María Jesús dice, y si no logro conseguir un lugar antes de la fecha tope como universidad, ¿ustedes me pueden ayudar? Bueno, en ese caso, podrían contactar, yo no sé si Paula me puedes apoyar ahí al respecto, porque en anteriores jefaturas de docencia me parece que existía también un dossier o una serie de contactos que me parece que lo mantenía la profesora Patricia Peñalosa, ¿ya? Para poder de alguna forma poder apoyar con algunos temas. También agradeceríamos que contactaran, primero, fíjense, la mayoría de los alumnos lo que hace es consultar a sus profesores, porque en la medida de los contactos que tenga cada uno según el área, también puede ser una salida rápida para conseguir lugar de práctica, ¿ya? Por ejemplo, si a usted le interesan no sé, el área de la vitivinicultura y enología, está claro a quién puede preguntar, normalmente a los profesores del área. Si tiene profesores relacionados, bueno, si le interesa la fruticultura, también los profesores de esa área tienen muchos contactos y usted pudiese escribirle, ya sea a Ricardo Cautina, a la profesora Castro, en fin, ¿ya? Y así. ¿Ya? Eso es como lo primero, ¿ya? Cuando uno no tiene claro el contacto, consulta a los profesores, ¿ya? Del área. Y si no se acerca tampoco a su área, puede consultar a otro. ¿Ya? Si no, también pudiésemos hacer la consulta interna también con la profesora Patricia Peñalosa, que yo le había hecho tiempo atrás la consulta para ver si es que existe, no sé, un repositorio de lugares de práctica. Yo sí, en recuerdo realidad esa información la manejaba el docente de cada asignatura, lo que él, también es cierto. como los contactos que puedan tener. Entonces, claro, en este caso, pero como todavía no tenemos confirmado lo que es el docente de la asignatura, en este caso podríamos apoyar nosotros, pero creo lo primero es consultar a la parrilla de profesores que tenemos en la escuela, ¿ya? Cómo poder acercar a diferentes temas. Yo recuerdo, por ejemplo, que conversando hace unos días atrás con el profesor Wilson Barros, por ejemplo, me mencionaba que él tenía contactos con la gente del SAC, con la gente de INDAP en la sexta y el séptima regiones, por ejemplo, si es que hay algún alumno de esa región donde podría tener una cabida o algún contacto a través de un profesor, ¿ya? En la región también es lo mismo. Comience a sondear y a consultarle a sus profesores. Eso es lo que recomendamos. ¿Hasta cuándo se puede enviar el formulario y dónde está disponible? Sebastián Villarro del Paula, ¿puedes contestar eso, por favor? Sí, Sebastián, el formulario se enviará entre hoy día en la tarde y mañana. Lo que pasa es que los correos masivos y lo que es la página web no hemos querido mucho masificar información porque como estos días le mandamos la invitación y le mandamos los exámenes, entonces lo dijimos hacer la charla y el día siguiente mandarle el formulario.
Y ese formulario va a estar disponible en las páginas web, en su correo institucional, en las redes sociales, y se puede enviar hasta el 27 de noviembre. Exactamente. Yo quiero recalcar un punto que es clave. Esto comienza con la preinscripción, en ese link que está mencionando Paula. Segundo, en resumen, la aceptación de la práctica. Tercero, inicio de la práctica. Después, la evaluación de su supervisor. Pero antes de que inicie la práctica, usted tiene que tener en la mano la carta de presentación enviada de parte de nosotros a través del profesor de la asignatura a su supervisor, y también el seguro de accidente en el bolsillo, ¿ya? Eso es yo creo que esa es la etapa más clave, ¿ya? Porque no podemos tramitar seguros de accidente superados el 6 de diciembre. Esa es la fecha límite que no manejamos nosotros, la maneja la DAE en Casa Central. Entonces calcule por lo menos unos cuantos días antes para poder hacer como máximo plazo su solicitud y tenerlo ya todo listo, ¿ya? Y yo, más aún, apurándonos, diría que más de unos días, o sea, por lo menos una semana, porque nada asegura que podamos contar con esos documentos. Y sin esos documentos, usted no tiene protección y no tiene validez, y podría terminar haciendo una práctica que después no sea reconocida, y no queremos eso. Profesora, ¿y entonces qué pasaría en el caso de que uno consiga la práctica, pero te dicen que necesitan que inicies ya? Y nosotros no tenemos esos papeles. ¿Podríamos iniciar y después llegarnos a esos papeles, o tenemos que solamente esperar los papeles y ahí poder iniciar? Si tuviera que ser ya y partieras mañana, yo te diría, no puedes partir. O sea, porque tendrías que retrasar por lo menos una semana el inicio para poder, primero, presentar, subir, tienes que llenar igual el documento de preinscripción, lo podríamos ver nosotros en el día, ¿ya? Revisar si es pertinente o no, aceptar, enviar la carta a través de, en este caso, jefatura de docencia, mientras no se define el profesor, y tramitar inmediatamente el seguro. Y debieses de contar con 1, 2, 3, por lo menos 4 días para poder contar con ese seguro de accidente. Una vez pasado este periodo, te digo, estoy diciendo 4, pero pueden ser 5 días. Desconozco ahí la rapidez de la DAE. Normalmente son como 4 o 5 días, Paula, que se demoran, ¿no? Bueno, Es que lo que hay suponiendo... que tener, lo que hay que tener presente que esto es vamos a hacer un proceso que es inhabitual. O sea, Claro, vamos a hacer todo virtual, entonces la DAE ve lo que es nivel universidad. Nosotros como tenemos que pedir los documentos, antes lo hacíamos por el tema valija, nos demorábamos más, pero sí. ahora que es virtual no tenemos certeza de cuánto tiempo va a demorarse la DAE en entregarlo. Puede ser que sean 2 días, en un día, pero por eso ustedes siempre tengan un margen de tiempo para que no tengan problemas con los plazos. Por eso mismo yo decía, no, mínimo antes de 5 días, 4 días, o sea, cuenten por lo menos con ese periodo de margen, ya como para partir, porque claro, podrían demorarse mucho menos, pero están atendiendo, así como nos atienden a nosotros, agronomía, atienden a otras unidades académicas. Entonces no queremos, no se comprometa antes de, probablemente lo que podría hacer ahora es negociar con el potencial lugar de práctica y decir que le den un margen de tiempo para incorporarse, si eso se puede hacer perfectamente. ¿Mm? Ok, profesora, gracias. Ya, ok. Ay, ¿dónde estábamos? Es que Camilo Carvajal consulta cuándo se puede iniciar la práctica, pero es como la respuesta que vimos recién. Exactamente, o sea, dependemos de que quede registrada, que sea aceptada y que cuente con los documentos que estábamos hablando antes. Dice, dice Nayaret Contreras, para que me acepten el lugar de práctica es a través de la preinscripción o tengo que enviar un correo. No, no hay alternativa de correo es para consulta, para preinscribir, o sea, esa es la etapa 1. Usted tiene que llenar la información de ese link que mostramos, ya que va a quedar habilitado o está habilitado, ya en este momento, me confirmará Paula. Pero ese es el inicio de procedimiento, y eso es solo para presentar el tema. Ya la aprobación puede demorar entre 2 o 3 días, probablemente demore menos en la medida que hayan pocas solicitudes iniciales. Pero lo que no queremos que ocurra, y normalmente ocurre siempre, incluso en condiciones presenciales, es que llegan un montón de solicitudes los últimos días. Y tenemos que responder por tiempo, pero el día tiene
9 horas, a veces 10 horas en el caso nuestro de trabajo, y deberían ser 8, ¿ya? Entonces, queremos dar buena respuesta, pero hay que provisionar tiempo. ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí veo una pregunta nueva, dice María Jesús. ¿Qué pasa si llega marzo y por alguna razón me faltan horas para terminar la práctica? Eh, si llega marzo y te inscribes y comienzan las clases, dice. Lo ideal es que tengas terminada la práctica antes de que inicien las clases. Por eso mismo es que se tiene que planificar, y normalmente estas prácticas se desarrollan en enero o febrero, ¿ya? Si partes en enero, consideres eso, bueno, pero uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿cierto? En esta condición, en este año, es bastante atípico, ¿ya? Y extraordinario, eso es cierto. Hice la práctica el verano pasado. Estoy mirando la pregunta de Sergio Tapia, que dice, hice la práctica el verano pasado, igualmente debo llenar el formulario. La pregunta que te devuelvo es, ¿y cuando hiciste la práctica antes solicitaste la validación de esa práctica? Porque si no, no pediste la aceptación, la práctica no vale. No, y lo importante también que hay cambio docente, entonces tampoco es Dice llegar y que, guardar un comprobante. sí, dice, pedí el certificado. Ah, o sea, no inscribiste la asignatura. Eso es lo que estoy infiriendo de la respuesta de Sergio, que hizo el procedimiento completo, hizo la práctica, pero si tiene el certificado, o sea, la evaluación, yo pregunto, ¿y por qué no la inscribiste el año pasado? O sea, al terminar la asignatura, O, perdón, en- al terminar la práctica. o Ah, la inscribí. entregó los antecedentes a la profesora. Dice, sí, la inscribí, pero tuve problemas con el semestre. O sea, ¿hubo algún retiro parcial? Porque si es así, si el tema es de inscripción de la asignatura, debiésemos de revisar tus antecedentes y ver si es que procede a inscribirla nuevamente. Si es solamente que falta la etapa de cursado de la asignatura. ¿Verdad? ¿Estoy en lo cierto, Paula? Así es. Si es que está validada, puede tomarse en cuenta. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, esta es de Víctor Castro, dice, la información de fechas y conductos para el inicio de plan de práctica estarán en el aula y en nuestros correos, además de este video. Aula todavía no tienes abierta porque el aula corresponde a la asignatura se abre en primer semestre de 2021, pero la información de fechas ¿qué dice conducto? El procedimiento será. Esa información se va a presentar en este compacto de video que se va a difundir en redes sociales también, al igual que se hizo en Operaciones Agrícolas 1. ¿Mm? Ya. ¿En qué lugar puedo inscribir la asignatura? Ya lo hemos dicho en particular, o sea, primero, no sé si se refiere a qué lugares de práctica o dónde puedo inscribirla, dónde está el link. O sea, como asignatura tiene que hacer la preinscripción apenas termine el segundo semestre para poder inscribir la asignatura, si es lo que se refiere. Si quiere inscribir la práctica, vía formulario. Exacto, exactamente. Ya, nos quedó claro la situación de Sergio. Sergio, si te inscribiste con la profesora Javiera Morales, te recomiendo que le mandes un correo para que se ponga en contacto con docencia para que mande tu antecedente. Exactamente. Bien, ¿hay más consultas, chiquillos? Les recuerdo que las consultas que puedan surgir después las deriven directamente a Paula, ya con copia gestor académico. Así estamos, bueno, en la oficina de docencia trabajamos triangulada. Paula, el gestor académico que es Belén Escobar, y yo. Entonces, en la medida que tenemos la información y la triangulamos, decirla con exactamente, gracias Paula, y la recibimos, podemos dar respuesta lo más rápido posible, que esa es la idea. ¿Mm? Disculpe, señorita Mónica. Sí, ¿quién Hola, es? buenas tardes, con Camilo. Camilo. Sí, mire, lo que pasa es que mi pregunta iba ligada en qué parte puedo inscribir la práctica. O sea, las operaciones agrícolas 2. Pero ¿en qué parte? Todavía no entiendo el sentido. ¿En qué parte, en qué lugar, en qué link?
Sí, ¿en qué link? Ah, ya. Ahí Paula te puede dar la información porque tenemos los links, o sea, esos fueron generados por la gestora académico y entiendo que se iban a enviar a los alumnos, a cada uno por correo, ¿no? Y por correo PUCB. Ojo, revisen el correo PUCB. Correo, Ah, correo ya. masivo. Correo ¿Correo masivo se masivo? envía la información y va a estar también en las redes sociales. O sea que Ya. eso probablemente salga disponible mañana, si es que se pidió hace 2 días, porque eso es una gestión que se hace a nivel de Casa Central. ¿Ya? Así que Ah, ya. revisen sus correos para estar atentos y subir la información. Ya. Porque entiendo en esta oportunidad de que primero tengo que inscribir la asignatura de operaciones agrícolas 2 y luego llenar el formulario, ¿cierto? Camilo, pero tú no tienes que, por el tema de convalidación, te tocaría la 1 recién. No, lo que pasa es que ya convalidé la operación agrícola 1. Ah, ya te la aceptaron. Sí, Ah, ok, fue ya, inicio de año. ya, claro. No, Recuerden esto, ahora, perdona Paula, pero recuerden el procedimiento y las etapas, el orden. Lo voy a dejar completo. Partimos con la inscripción en el link, ¿ya? Presentan los datos, luego se revisa, ojalá lo antes posible, ¿ya? Esta revisión empieza desde el día de mañana, prácticamente cuando esté el link disponible, hasta el 27 de noviembre, es continuo, ¿ya? Y en la medida que se vaya recibiendo, se revisa, se acepta, y luego al momento de aceptar esa práctica, se gestiona inmediatamente en este caso, jefatura de docencia, mientras se confirma el profesor, en caso particular, ya se emite esa carta de presentación y se inicia al tiro el trámite de seguro de accidente, que es nuestra ruta crítica, es nuestro eslabón débil, ya, porque tenemos como tope máximo el 6 de diciembre para iniciar esa tramitación de seguro, para asegurarles que ustedes van a poder contar con el seguro, ¿ya? Así que mientras antes generen esta información, mejor. Inicio, evaluación y que cuenten con esas 180 horas y no menos, ¿ya? Para que puedan tener el proceso completo, ¿vale? Ahí está. ¿Más preguntas, chiquillos? Yo sé que después de repasen, cuando puedan repasar probablemente la grabación o el compacto que va a salir mañana disponible a entregar a redes sociales, puede que les surjan nuevas dudas. No se queden con las dudas. Consúltennos y también comiencen a consultar a sus profesores, ¿ya? Profesores, contactos laborales, en fin, para poder empezar a analizar las posibles situaciones de práctica, ¿ya? No veo más consultas. Insisto, nuestro foco como jefatura de docencia es apoyar lo mejor que podamos dentro de las medidas de nuestras posibilidades, la gestión en este caso, e informar para que no pierdan tiempo y hagan el proceso como corresponde. ¿Ya? Cursen sus consultas, diríjanse a sus profesores, hagan la consulta respecto de posibles temas. ¿Ya? Si no lo tienen, escríbanos para ver si es que de alguna otra manera podemos contactar con alguien que pudiese facilitarle algún campo de un centro de práctica. ¿Ya? Si no tienen más consultas, me parece que estaríamos dando por cerrada la charla. ¿Ya? Insisto, la van a tener disponible a la brevedad. ¿Ya? Eso. Paula, ¿algo más como para apuntar antes de ir cerrando? no recordar solo los plazos para que no tenga problemas, más que nada, porque hay muchas cosas que no dependen de docencia y hay que solicitarlas. Exactamente. Bueno, reiterarles gracias por la participación. También necesitamos que se cuiden mucho, ¿ya? Este semestre está terminando prácticamente, así que a ponerle el hombro, que les vaya muy bien en lo que queda del semestre y estamos a su disposición para responder diferentes tipos de consultas. Así que nos vamos despidiendo, un gusto. Adiós, chicos, que estén muy bien. Adiós, Paula. Muchas Chao, gracias. profesora. Adiós. Que estén bien, chicos. Chao, gracias.